como comentó Nuria, bueno, pues el estudio que os voy a presentar hoy formó parte de mi tesis doctoral, la cual estuvo relacionada con el liderazgo de los franquiciadores y la toma de decisiones a nivel estratégico en cuanto a las empresas de franquicia. Por una parte, la tesis analizó las prácticas de RSC de las empresas franquiciadoras y las decisiones de riesgo empresarial. En esta ocasión os voy a presentar el estudio relacionado con esa primera línea de investigación de RSC. Entonces, para poder ser lo más breve y concisa posible, he preparado una estructura que aborda 4 puntos muy concretos, desde el marco teórico, 4 puntos claves de la metodología, los resultados en especial importancia y, por supuesto, las conclusiones. Entonces, en este estudio, como vais a ver ahora en el marco teórico, el cual está dividido en 3 secciones, nosotros hemos analizado cómo influye el género, por una parte, de liderazgo de los franquiciadores en esas preferencias hacia la RSC de 2 tipos, que ahora veremos cuáles hemos estudiado, y también cómo influye el sector en el que está operando la franquicia, en cuanto a la elección del tipo de RSC. Sobre esa dimensión de políticas de responsabilidad social, hemos hecho una división. Por una parte, abordamos prácticas de responsabilidad social corporativa normativas. Esas son las que están orientadas a satisfacer los intereses más comunitarios, más sociales. Por poner un ejemplo, podríamos incluir las prácticas de filantropía, de donaciones que realizan las empresas. Y por otra parte, tendríamos las prácticas de RSC instrumental, las cuales ya están más orientadas a satisfacer esos intereses más económicos, más estratégicos. Pues bien, en el ámbito de los estudios sobre diferencias de género, encontramos evidencia múltiple que señala que las mujeres pues tienen una preferencia más social, más ética, en cuanto a abordar prácticas de RSC. Por tanto, eso nos permite proponer la primera hipótesis de estudio, que es la que veis en pantalla, ¿no? Y es en la que, en el caso de las empresas de franquicia, pues postulamos que las mujeres que dirigen estas empresas sean también las que fomenten más prácticas de RSC normativa. Por ejemplo, como decía antes, aquellas relacionadas con la filantropía, las donaciones, la caridad. Mientras, por la otra parte, proponemos que sean los hombres los que aplican más RSC instrumental en estas empresas de franquicia, precisamente porque la literatura nos ha mostrado que los hombres están más orientados hacia esos principios de justicia, de estratégicos y, por tanto, más orientados hacia la finalidad económica. Bueno, esto sería la primera sección del marco teórico, la que aborda esa primera relación género-RSC. Continúo, paso a la segunda parte de nuestra literatura, de nuestro marco teórico, y estamos relacionando la RSC con el tipo de sector, como os venía adelantando antes. Aquí también hago un pequeño inciso. Por tipo de sector hacemos una diferenciación. Hablamos de sector B2B para referirnos a aquellas transacciones comerciales entre empresas, muy propio en la literatura de franquicia, y también hablamos de del sector B2C, que sería ya aquel orientado hacia el consumidor final. Pues bien, en esta ocasión encontramos en estudios relacionados con empresas de franquicia que el sector B2C es aquel que está más comprometido con los asuntos sociales de RSC. Y la razón que subyace detrás de este hecho es que los consumidores, por lo general de este tipo de sectores, están más comprometidos con la RSC, están más involucrados, tienen por tanto, una mayor expectativa por parte de estas empresas. También un poco en línea con la primera mesa redonda en la que se abordaron estos temas, ¿no? De motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Aprovecho también para hacer ese enlace. Y por otra parte, continúo respecto al sector B2B,
vemos que la literatura de franquicia nos dice que este sector está más comprometido con asuntos más puramente económicos de RSC, es decir, aquellos más relacionados con la RSC instrumental, porque buscan mejorar la calidad tanto de los procesos como de los productos que ofertan. Entonces, de esta teoría, pues se emergen nuestras dos siguientes hipótesis de estudio y, por tanto, relacionamos aquellas empresas de franquicia que pertenecen al sector B2C con prácticas de RSC normativa, en mayor medida que las empresas B2B. Y al contrario, proponemos que las empresas B2B sean las que se involucren más en RSC instrumental que sus contrapartes. Hasta aquí esa diferenciación de género y de sector. Si bien en la tercera parte del marco teórico, la más interesante a nuestro parecer, es aquella en la que abordamos la intersección, tanto con género como con sector como con RSC. Y aquí lo que encontramos es una evidencia empírica mixta. Por una parte, los estudios nos muestran, los resultados empíricos, que las mujeres se involucran más en RSC en ambos tipos de sectores. En el sector B2C encontramos una razón fundamental. Bueno, pues que las mujeres representan mejor que nadie las necesidades de las consumidoras. Se presentan como unos referentes que permiten satisfacer esas expectativas de demanda social que tienen sus consumidoras femeninas. Mientras que en el lado de las empresas B2B son las mujeres las que también emplean más RSC, y en este caso la razón es porque permiten mejorar las relaciones en el sector B2B. Y es que este sector se caracteriza especialmente por la importancia de las relaciones de empresa a empresa. La calidad de esas relaciones tiene que ser muy buena, ya que los clientes pues, mantienen una relación a muy largo plazo. Y las mujeres, pues una de sus capacidades o de sus cualidades más llamativas es precisamente pues, los aspectos relacionales, ¿verdad? Para poder comunicarse mejor, poder llegar a acuerdos de colaboración, y por esa razón la RSC se presenta aquí como un instrumento que permite consolidar o afianzar este tipo de relaciones entre empresas. Por último, en el lado de los líderes masculinos encontramos evidencia que nos muestra que la RSC instrumental, de nuevo, es la que impera en ambos tipos de sectores. Y esto se traslada a nuestras últimas hipótesis de estudio. Las mujeres proponemos que se involucren más en RSC en general en cualquiera de los dos sectores, y también proponemos finalmente que existan diferencias en la forma en la que las empresas dirigidas por hombres y por mujeres se involucran en RSC normativa e instrumental en los dos sectores estudiados. Pues bien, hasta aquí sería el marco teórico, toda la teoría y las hipótesis que se desprenden de él. Ahora paso a comentar el segundo apartado, el referente a la metodología, y aquí hago un pequeño inciso para hablar de la fuente de información, que es especialmente importante en el caso de los estudios de franquicia. Poder recopilar datos sobre RSC pues, es crucial hacerlo de una manera bueno, que sea lo más representativa posible. Para ello, lo que hemos hecho es seleccionar a la Asociación Española de Franquiciadores, que es el directorio empresarial más importante, más relevante en España, y esto lo que nos permite pues, es garantizar al menos a nivel nacional esa representatividad de la muestra, que es fundamental para poder estudiar, como digo, esas decisiones de los líderes, en este caso de los franquiciadores. Además, bueno, otro aspecto importante es que esta asociación también forma parte de otras federaciones, tanto europeas como mundiales de franquicia, por lo cual nos permite un poco poder trasladar el panorama nacional a posibles, posibles visiones en escalas mayores, ¿no? Más globales. Y por último también mencionar que esta asociación pues, cumple con ese Código Ético Europeo de Franquicias, lo cual nos permite también dar representatividad a las cuestiones de RSC, pues en el ámbito de la franquicia no existen, digamos, muchas fuentes de información relacionadas tanto con la franquicia como con la RSC, y menos a la vez. Por tanto, justificamos esta fuente de información como
como un uso apropiado, ya que otros estudios relevantes en este tipo de estudios, bueno, pues lo han llevado a cabo de esta manera, tanto con federaciones como con asociaciones. El poder recopilar datos, como digo, de estos directorios. Entonces, esto nos lleva ya a la siguiente parte de la metodología, por comentar brevemente los datos más importantes. La herramienta de estudio que empleamos ha sido una encuesta autoadministrada, ha sido obviamente sobre asuntos de RSC, sobre el perfil del CEO y también sobre datos generales de la franquicia. Fue dirigida a los CEOs de estas empresas franquiciadoras y se administró en 2018. La muestra final quedó compuesta de esas 246 empresas que veis en pantalla. Hicimos una clasificación pues, por tipo de líder, masculino, femenino y el tipo de sector. Y por último también mencionar los ítems de RSC, pues los especificamos en base a esas medidas previamente publicadas y revisadas por pares. En concreto, de los autores que vemos en la siguiente slide. Aquí en la parte de métricas de RSC, como decía, los ítems que midieron todas las posibles prácticas de RSC que aplican las empresas de franquicia fueron recogidos de estos dos estudios que han sido los pioneros, los más referentes en el ámbito de franquicia y RSC, y como digo, que adaptan pues, esos ítems al contexto de la franquicia. No son, digamos, prácticas generales de otro tipo de empresas, sino que están adaptadas a ese tipo de industria. También mencionar que la escala que empleamos fue una escala de Likert de 5 puntos y utilizamos un análisis de contenido para identificar cada uno de estos ítems y así poder ver la correspondencia con RSC normativa o RSC instrumental. Después, para la parte de nuestras variables principales de estudio, la de género y de sector, pues bien, para la de género utilizamos simplemente una pregunta hacia los líderes que se autoinformaran como hombres o mujeres, y para el sector lo que utilizamos fue ese desglose que nos proporcionó la Asociación Española de Franquiciadores, y de ese desglose identificamos cada subsector de franquicia con la categoría o bien B2B o bien B2C, con la que se correspondiera. Y también aplicamos algunas variables de control importantes en este tipo de estudios, desde el tamaño de la franquicia, la edad de la misma y también la edad del CEO, pues es una característica de liderazgo individual que nos recomendaron también tener en cuenta. Bien, paso entonces ahora a comentar el método de análisis dentro de esta sección de metodología. El método de análisis se dividió en tres principales pasos. El que veis en pantalla hace referencia al análisis de componentes principales. De él pudimos analizar 13 elementos en total que se repartieron en estas dos escalas por separado, en lila y en azul que veis. Los análisis estadísticos nos mostraron valores satisfactorios en todos los casos y el resto de pruebas también cumplieron con las especificaciones recomendadas por cada área, tanto de confiabilidad como de validez del instrumento de medida. En un segundo paso, como veis aquí, aplicamos análisis univariantes y multivariantes. También aplicamos el bootstrapping de 5.000 muestras para controlar las submuestras más pequeñas que estaban conformadas por la submuestra de mujeres y en según qué sector. Y como decía antes, la ANOVA fue aplicado para probar las hipótesis de la 1 a la 4. Aquí, si recordamos, el objetivo es estimar diferencias en la RSC normativa instrumental, tanto por género como por sector. Y finalmente, un análisis MANOVA fue desarrollado para las dos últimas hipótesis de estudio. Aquí el objetivo, también si recordamos, es medir ya ese efecto de interacción sector, género, RSC. En un tercer paso, por último, aplicamos la prueba del factor único de Harman para asegurarnos que el estudio no tenía sesgo de método común, y el resultado pues, nos sugirió que se adaptaba a la recomendación de un factor inferior al 50% recomendado. Una vez analizados cada uno de estos pasos, paso a presentar los resultados, que los he plasmado de una manera un poco más visual para que lo podamos ver más intuitivamente, ilustrar mejor esas diferencias entre cada una de las comparaciones y de las submuestras.
Y os paso a comentar un poco lo que hemos encontrado. Por una parte, los resultados, como veis, nos muestran que se cumplió, efectivamente, que las mujeres superaron a los hombres en RSC normativa, tal y como preveíamos, mientras que los hombres superaron a las mujeres en RSC instrumental. Lo vemos aquí, las mujeres son la barrita gris y los hombres la barrita lila. Ahora bien, al probar el efecto del sector, no se encontraron, para nuestra sorpresa, diferencias para la RSC normativa. Sí, para la RSC instrumental, donde se cumplió que el sector B2B superó al B2C. ¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto a los análisis ANOVA. Paso ahora a comentar los resultados del análisis MANOVA. Aquí, como podéis ver, los resultados nos muestran que las mujeres efectivamente participaban más en RSC normativa e instrumental, pero solo en el sector B2B, mientras que no encontramos diferencias tampoco significativas en la forma en la que los hombres se involucraban en RSC en 3 sectores, como preveíamos en nuestra sexta hipótesis. Lo que sí observamos, curiosamente, es que las empresas dirigidas por hombres aplicaban más RSC instrumental en el sector business to consumer, más que las mujeres. Ese sector que nosotros, si nos recordamos, asociábamos con la representatividad de las mujeres y de las expectativas de sus consumidoras. Pues bien, para ir terminando, los resultados de los análisis de control no revelaron resultados significativos para ninguna de las variables de control. Y lo interesante aquí, pues un poco comentar todos estos hallazgos que hemos visto, ¿no? Discutirlos. Y entonces esto lo he dividido como en varias partes, en varias clasificaciones. Por una parte, los hallazgos que se cumplieron, que son consistentes con la literatura, pues fueron aquellos que arrojaron evidencia empírica a la premisa previamente planteada. El género y el sector influyen en la RSC normativa instrumental. Esto lo hemos podido constatar, al igual que el resto de la evidencia empírica que ha venido probando este efecto, no en empresas de franquicia, sino en otro tipo de compañías en general. El hallazgo más interesante que creemos haber encontrado, pues bien, interesante y a la vez, a la par, contraintuitivo, y es que proceden de esa interacción género-sector-RSC, de esa tercera parte del marco teórico que os presentaba al principio. Pues bien, lo sorprendente es precisamente que las mujeres aplicaban más RSC en el sector B2B, ese sector también más propio de la reputación corporativa, de las relaciones entre empresas. La lógica detrás precisamente va por ahí, ¿no? De que puede sostener este hallazgo. Y es que las mujeres pueden estar agregando valor a la empresa de franquicia desde un enfoque interno de gestión, más que desde una perspectiva de mejora de la reputación. Pues bien, eso también aprovecho y lo relaciono con lo que se comentó en la primera mesa, porque me llamó la atención, ¿no? El tema de la motivación intrínseca y extrínseca. Creo que también aquí habría un enganche interesante a comentar. Otra interacción curiosa, bueno, que los hombres aplicaban más RSC en el sector B2C, como decía anteriormente. ¿La lógica detrás de este suceso? Pues bien, la literatura nos dice o nos sugiere que los hombres tienden a tomar decisiones basadas en el coste-beneficio más que en principios morales. Y puede ser que en el sector B2C encuentren un instrumento que permita satisfacer, como digo, esa orientación coste-beneficio. O sea, lo utilizan como un instrumento. Por último, por concluir, os presento algunas conclusiones generales que hemos podido vislumbrar con estos hallazgos. Si bien aportar donaciones o apoyar programas de educación son prácticas normativas que suelen impulsar empresas dirigidas por mujeres, esto ocurre en cualquier sector. Lo hemos visto en estudios que no son franquicia, en este caso, en el contexto de la franquicia lo hemos podido probar. Otra conclusión en paralelo es que apoyar a prácticas de I+D o las remuneraciones hacia los empleados, este tipo ya de RSC más instrumental, sí que normalmente está más fomentado por empresas dirigidas por hombres. Sobre todo, como veis, en el sector business to consumer, donde los consumidores valoran y premian esta conducta, ¿verdad?
Digamos que de aquí sacan una mejora de la reputación este tipo de empresas. Por lo tanto, aplican más esta RSC como ese instrumento que os decía antes. Como limitaciones, sobre todo la ubicación geográfica en un único país, en este caso en España, y la segunda, la categorización que previamente establecimos de las dimensiones de RSC, tanto para la normativa como para la instrumental. Esto es importante tenerlo en cuenta, tanto como limitación como de cara al planteamiento de futuras líneas de investigación. Como una de ellas proponemos explorar otros países, otros contextos, también fuera del dominio de la franquicia, y examinar también otros problemas, otros ítems de RSC que vayan desde el cambio climático, la pobreza, el consumo responsable, por ejemplo, ya que también se habló aquí en estas mesas, poder aprovechar, como digo, examinar ese tipo de problemas. Y por último, también analizar más profundamente, sería interesante, por qué las mujeres promueven la RSC en el sector business to business, más allá de las razones relacionadas con la mejora de la calidad de las relaciones entre empresas. Y bueno, este sería todo el estudio. Espero haber cumplido con los tiempos estimados. A vuestra disposición para resolver cualquier pregunta o comentario al final o ahora, como me digáis.